Capítulo 7. La conciencia en acción. La vida en Alliston Hall era muy feliz. Día tras día pasaba sin ninguna preocupación ni ansiedad, y todos eran tan amables conmigo que ya no podía sentirme sola ni sin hogar. Cuanto más conocía a Evelyn Tradford, más la quería. A pesar de su manera ligera y despreocupada de hablar, tenía un gran corazón lleno de verdadero afecto, y estoy segura de que hacía todo lo posible por hacerme feliz. No recuerdo ni una sola vez, durante todo el tiempo que estuve con ella, haberme sentido incómoda por mi posición en la casa. Tanto Sir William como Evelyn me trataban como si fuera parte de la familia, y no recibí más que amabilidad por parte de sus numerosos visitantes y amistades. Lady Eldridge fue la única excepción. Siempre que aparecía en Alliston Hall parecía considerar su deber recordarme muy claramente quién era ella. Lady Eldridge. ¿Y quién era yo? May Lindsay. Y la inmensa e inconmensurable distancia entre nosotras. Los huéspedes de Alliston Hall no solían quedarse por mucho tiempo, así que mi vida tenía un cambio constante y variedad, y veía y escuchaba mucho más del mundo exterior que en nuestro tranquilo hogar en el campo. Y sin embargo, aunque todo a mi alrededor era tan placentero y todos me trataban con tanta amabilidad, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme inquieta e infeliz, porque sentía que ya no caminaba tan cerca de Dios como antes. Me había vuelto fría y descuidada. Me levantaba tarde por las mañanas y decía mis oraciones con prisa, y luego pasaba el día con un espíritu descuidado e indolente, casi sin pensar en mi Señor, ni en agradarle. Durante un tiempo, esto no me molestó en absoluto. Tenía tantas cosas en las que pensar. Había tantos visitantes agradables en la casa, tantos libros para leer y tantas cosas que hacer para entretener a Evelyn y hacer que sus días pasaran felices, que no me daba tiempo de pensar en el estado de mi alma. Pero los visitantes se fueron y volvimos a la tranquilidad. Y entonces sentí un vacío, una insatisfacción en mi corazón que no puedo describir con palabras. Mi conciencia se volvió muy activa y me recordaba todo mi abandono de mi mejor y más querido amigo, toda mi frialdad e indiferencia hacia él. Habría dado cualquier cosa por sentir su presencia como en los tiempos pasados, pero él parecía muy lejos de mí y me sentía demasiado fría incluso para orar. Pero aunque yo lo había olvidado tan terriblemente, mi señor aún se acordaba de mí. Era domingo por la tarde. Evelyn se había quedado dormida en el sofá y salía al jardín hasta que despertara. Había llovido durante toda la mañana, pero ahora el sol brillaba con fuerza y las gotas de lluvia resplandecían como diamantes sobre el césped. Caminé por una de las terrazas cubiertas de hierba y giré hacia un sendero tranquilo, rodeado de arbustos perennes que descendía suavemente hasta el mar. Este era mi paseo favorito, y siempre lo elegía cuando salía sola. Había varios bancos en este sendero, situados de tal forma que dejaban entrever el mar entre los arbustos y árboles, que crecían hasta casi tocar la orilla. Al doblar una curva de este camino serpenteante, me encontré de repente con la señorita Lila Irving, sentada en uno de los bancos leyendo su Biblia. Me disculpé por haberla interrumpido y me disponía a regresar, cuando ella me preguntó si no quería quedarme un poco a leer con ella. «May, tú y yo amamos al mismo Señor», dijo. «Lo sé, y creo que nos haría bien hablar juntas de él de vez en cuando. Al menos», añadió, «estoy segura de que a mí me haría bien». «Oh, señorita Irving», dije, sentándome a su lado, «si usted supiera...» «¿Si supiera qué?», preguntó suavemente. «Si supiera cuán descuidada he sido últimamente, casi no he pensado en él». «¿Qué ha pasado, May?», preguntó. «Oh, no lo sé», respondí. «Creo que todo ha sido demasiado suave y agradable últimamente. De algún modo, es más fácil hacer lo correcto cuando el camino es un poco más difícil. ¿No cree usted, señorita Irving?» «Sí», dijo. «Cuando las cosas van mal y todo parece estar en contra nuestra, somos llevadas a la oración. May, sentimos que debemos orar entonces, pero no deberíamos necesitar que nos empujen a la presencia de nuestro querido Señor». «Oh, no», dije. «Sé que no deberíamos». «Y, oh, May», dijo con fervor, «si nos volvemos autoconfiadas y dejamos de orar, pronto caeremos. No estamos seguras ni por un solo momento si no estamos fortalecidas en el Señor y en el poder de su fuerza. Tendrás una caída si no vuelves a Él, May». «Desearía poder volver, señorita Irving», dije,
pero es más fácil apartarse del camino correcto que regresar a él. Esta mañana me levanté un poco más temprano e intenté orar, pero no podía concentrarme en lo que decía. Todo tipo de pensamientos venían a mi mente y al final me rendí. Sí, dijo ella, sé cómo es eso. El corazón responde al corazón. A mí me ha pasado muchas veces, cuando me he alejado de Dios y he estado complaciéndome a mí misma. He perdido el poder de orar. ¿Por qué pasa eso, señorita Irving?, pregunté. Creo, dijo ella, que el Espíritu Santo ha sido entristecido y sin su ayuda no podemos orar. ¿Entonces qué cree usted que debería hacer?, pregunté. Creo, dijo, que deberías volver al Señor con el mismo espíritu con el que viniste a Él la primera vez. Ve a Él y pídele que te reciba, que quite todo el pecado que te está separando de Él y que te devuelva el consuelo de su presencia. Y luego creo que deberías orar especialmente para que se te conceda nuevamente la ayuda del Espíritu Santo. Me gusta mucho ese antiguo himno. Regresa, oh paloma celestial, dulce mensajera de paz. Detesto los pecados que te hicieron llorar y te alejaron de mi corazón. Así caminaré más cerca de Dios, sereno y firme mi andar será, y más pura luz guiará mis pasos en el camino que lleva al Cordero. ¿No quieres volver a Él ahora mismo, May?, dijo, posando su mano sobre la mía. Oh, señorita Irving, sí, de verdad que sí, dije. Ve ahora, querida, dijo ella. Así que la dejé sentada allí y seguí caminando por el sendero sombreado que descendía hasta el mar. Era un lugar tranquilo y solitario. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el chapoteo de las olas sobre las rocas y los gritos de las gaviotas blancas que volaban de un lado a otro entre los pequeños islotes rocosos que se encontraban a media milla de la costa. Me arrodillé en un rincón resguardado y sentí que estaba a solas con Dios. No creo haber sentido jamás la presencia del Señor de forma más real que en este momento. Entonces le confesé todo. Toda mi frialdad, todo mi descuido, todo mi abandono en la oración, toda mi indiferencia hacia Él. Volví a Él y le pedí que me recibiera y que me devolviera la luz de su rostro. Y luego, tal como la señorita Irving me había aconsejado, oré con fervor por el Espíritu Santo reclamando aquella promesa. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Oh, cuán agradecida me sentí de que la señorita Irving me hubiese hablado esa tarde. Estoy segura de que fue Dios quien puso en su corazón hacerlo. Cuando regresé a la casa la encontré aún sentada en el mismo lugar y me dijo al tomarme del brazo para volver juntas. ¿Todo está bien, querida? Sí, señorita Irving, eso espero. Le he pedido perdón y creo que me ha perdonado. Sí, dijo ella. Si se lo has pedido, estoy segura de que lo ha hecho. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, si tan solo vamos a Él. Si tan solo comprendiéramos cuánto nos ama May y cuánto le duele cuando somos frías e indiferentes con Él, creo que seríamos más cuidadosas en no apartarnos nunca. Al mirar hacia atrás en esa parte de mi vida que pasé en Alliston Hall, no puedo dejar de agradecer profundamente que Dios me diera la amistad de la señorita Lila Irving. Encontré en ella una verdadera amiga, alguien en quien podía confiar todas mis preocupaciones y ansiedades y alguien que siempre estaba dispuesta a simpatizar conmigo y a aconsejarme. Para mi gran alegría, sus visitas fueron bastante largas. En la época de la que ahora hablo, pasó varios meses en la casa de su primo, de modo que tuve muchas oportunidades de verla y de aprender a quererla cada vez más. Al acercarse la Navidad, las buenas hermanas de la casa solariega de Branston me escribieron para invitarme a pasar la Navidad con ellas y Sir William, muy amablemente, me concedió 15 días de vacaciones. A Evelyn le costó mucho separarse de mí y me dijo que estaría terriblemente aburrida mientras yo estuviera fuera. Pero Sir William no quiso ni oír hablar de que rechazara la invitación y prometió hacer todo lo posible por compensar mi ausencia. «Ay, va a ser una quincena larguísima», dijo Evelyn la noche antes de mi partida. «No debería ser tan encantadora, May. Si fuera solo un poquito más desagradable, apenas un poco más parecida a la alpaca marrón, no te echaría tanto de menos». «Muy bien», dije riendo. «Volveré con gafas y un vestido de alpaca marrón y seré tan formal y precisa como quieras. Y entonces supongo que me darás muchas vacaciones». «No es que quiera vacaciones», dije en otro tono, al notar la expresión preocupada en su rostro. «Solo estaba bromeando, querida Evelyn. Toda mi vida aquí es como unas vacaciones. Soy muy
Muy feliz. Todos ustedes son tan buenos conmigo. Como si pudiéramos evitar ser buenos contigo, May, dijo ella. Te dije que te amaba desde el primer momento en que te vi, y siempre te amaría, y estoy segura de que es así. Y de verdad espero que disfrutes estando con tu hermanita. Solo asegúrate de volver tan pronto como ellas puedan prescindir de ti. Habían pasado 6 meses desde la última vez que vi a Maggie, y mi corazón latía muy deprisa mientras el tren se detenía en la estación de Branston, y mi hermanita se acercaba para recibirme. Había crecido mucho desde la última vez que la vi, pero seguía siendo la misma niña querida y de mente sencilla que cuando la dejé, y era igual de cariñosa y sincera. El viejo John nos esperaba con los 2 lujosos caballos y fuimos en coche a la casa solariega con el paso pausado de siempre. Fue realmente conmovedor ver la bienvenida que me dieron las 3 bondadosas hermanas. Si hubiera sido su propia hija, no podrían haber parecido más alegres de verme. La señorita Jane, en especial, me tomó bajo su protección desde el momento en que entré a la casa, y en verdad habría sido culpa mía si no hubiera pasado una Navidad muy agradable en Branston Hall. Pero lo que quizá disfruté más que cualquier otra cosa fue escuchar los sermones del señor Claremont. Había algo en su forma sencilla y práctica de predicar que llegaba directo a mi corazón, y siempre salía de uno de sus sermones sintiéndome completamente insatisfecha conmigo misma, lo cual, después de todo, quizás sea la mejor prueba de lo útiles que fueron para mí. Especialmente en el último domingo del año, sentí que en verdad había un mensaje para mí. En ambos sermones de ese día, el señor Claremont habló del año que había pasado, que se había ido para siempre, con todas sus faltas y pecados, todas sus oportunidades descuidadas, todos sus momentos desperdiciados. Por la noche, su sermón fue dirigido especialmente a los no salvos de la congregación, instándolos a no dejar pasar los últimos momentos del año viejo sin haber acudido a la fuente, Cristo Jesús, la fuente abierta para el pecado y la impureza, y haber lavado sus almas manchadas de pecado hasta quedar más blancas que la nieve. Pero por la mañana, el señor Claremont habló a los cristianos, a los hijos de Dios. Habló de los pecados que nosotros los cristianos habíamos cometido durante el año pasado, y sobre todo de nuestros pecados de omisión. Nos dijo que Dios había dado a cada uno de nosotros una obra especial que hacer para Él, y que si no la hacíamos, esa obra quedaría sin hacer. Y entonces nos preguntó si todos los que vivían en nuestra casa estaban entre los salvos. ¿Había alguno? ¿Había uno solo con quien habláramos a diario y a quien tal vez amábamos mucho y sin embargo sabíamos que aún estaba fuera del refugio, aún sin salvar? Y luego el señor Claremont nos rogó, si ese era el caso, que no nos diéramos descanso hasta que esa persona estuviera segura en Cristo, que habláramos con ellos sobre su alma y que siempre que tuviéramos oportunidad le suplicáramos y le instáramos a venir a Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Otro año ha pasado, acaba de irse, y sus seres queridos siguen sin ser salvos. Oh, ¿qué pasaría si este nuevo año fuera el último para ellos? ¿Y si en el próximo día de Año Nuevo la oportunidad ya se hubiera ido y ellos también? Hijos de Dios, levántense y actúen. No permitan que su sangre esté sobre sus cabezas. Oh, si ellos se acercaran a ustedes en el día final y dijeran con amargos reproches, ¿por qué no nos advertiste? Si realmente creías, sabías que esto nos esperaba. ¿Por qué no te diste ningún descanso ni de día ni de noche hasta estar seguro de que habíamos sido salvos de ello? Oh, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué les responderán entonces? Amigos, levántense y actúen, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4c. Mientras el señor Claremont hablaba, un rostro estaba constantemente en mi mente, una figura siempre delante de mí. Era Evelyn Trafford, mi querida y pequeña Evelyn en quien pensaba. Sabía que no era salva. Por muy cariñosa, amable y de buen carácter que fuera, sabía que no le importaba nada el Señor a quien yo amaba. Había sido criada completamente para este mundo y nunca se le había enseñado a pensar en las cosas de arriba. Y sin embargo, ¿qué podía hacer yo por ella? A veces había intentado, como quien dice, meter una palabra por mi Señor, pero era muy difícil y nunca parecía dar resultado. A veces pensaba que hacía daño. Si estábamos solas, cambiaba de tema tan rápidamente y me llamaba estricta e inflexible, y luego no se sentía tan a gusto conmigo. Y si alguien más entraba en la habitación, comenzaba a hablar casi con burla de todo lo que yo amaba y reverenciaba, como si quisiera mostrarme cuán poco le importaba todo aquello. Y así comencé a pensar que era más sabio quedarme callada y no decir nada.
Y sin embargo, ese sermón me había dejado intranquila. Si Evelyn, mi querida Evelyn, muriera sin haber sido salva, y yo nunca le hubiera hablado realmente acerca de los intereses de su alma, oh, cuánto me culparía a mí misma. Y sin embargo, ¿cuándo podría hacerlo? ¿Cómo comenzar el tema? Al día siguiente me encontré con el señor Claremont mientras iba a visitar a uno de los enfermos de la señorita Jane, y me atreví a decirle cuánto me había impactado su sermón. Pero, ¿no se necesita gran sabiduría para hablar con los demás?, pregunté. Sin duda, respondió él. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Eclesiastés 3:7. Pero en mi caso, señor Claremont, dije, siempre parece ser tiempo de callar. ¿Has estado atenta buscando una oportunidad?, preguntó. ¿Lista para hablar y deseando hablar tan pronto como Dios te lo conceda? No exactamente eso, respondí. A menudo he pensado que debía hablar, pero siempre me he convencido de que no era el momento adecuado para hacerlo. Ah, dijo él. Quizás si miras con cuidado en tu interior, señorita Lindsay, descubrirás que en el fondo de todo ha habido un poco de cobardía. Una pequeña falta de disposición a ser valiente por amor al maestro. Por favor, perdóname por decirlo, pero yo mismo lo he experimentado muchas veces. A menudo, cuando he dejado de hablar con otros sobre sus almas, he descubierto que no fue por falta de oportunidad, sino por falta de valor para usar las oportunidades que se me dieron. Sí, dije, creo tiene razón. Ora para que se te den oportunidades, mantente atenta a ellas y úsalas tan pronto como surjan. Y estoy seguro, señorita Lindsay, de que descubrirás que, en verdad, hay un tiempo para hablar, así como un tiempo para callar.